tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Tengo hambre de ti. Tengo hambre de ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Desesperado por ti, desesperado por ti. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Necesito tu toque, yo busco tu rostro, necesito tu presencia. Muy buenos días para todos. Nos volvemos a conectar como todos los sábados. Estudiando la Biblia, estudiando la palabra de Dios. Estamos en octubre ya finalizando este año que Dios nos ha permitido poder estudiar a pleno la palabra de Dios. Cada día con una palabra para nuestras vidas que seguramente han sido de mucha edificación para tu vida como lo han sido para la mía. Así que en esta mañana compartimos la palabra de Dios en el libro de Nehemías. Esta semana estuvimos leyendo en Nehemías y es un libro bastante intenso porque, sigue de lo que vimos la semana pasada en cuanto a lo que Esdras comenzó para poder reconstruir el templo, los muros, la ciudad. Estaba todo destruido. Y eso es lo que empieza comentando Nehemías, quien estaba también en cautiverio, pero él era el copero del rey y ahí es donde el rey le llama la atención que Nehemías se veía triste. ¿Por qué se veía triste? Porque él vio, ahí ustedes tienen la primera pregunta, ¿cómo se encontraba la ciudad de Jerusalén? Jerusalén se encontraba con gran mal. Dice la palabra que estaba el muro derribado y sus puertas quemadas a fuego. Entonces Nehemías lloró, hizo duelo y ayunó delante de Dios. Y ahí es cuando el rey lo ve. Y entonces dice la pregunta 4, ¿qué 3 cosas le pidió Nehemías al rey? Le pidió que lo envíe a Judá para reedificar. En segundo lugar, le pide cartas para los gobernadores, para que lo dejen pasar hasta llegar a Judá. Y también que le dé una carta para Asaf, que era el guarda del bosque del rey, para que le dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Y el rey, dice la palabra, que se lo concedió, gracias a la benéfica mano de Dios. Entonces vemos acá cómo Dios está con Nehemías, toca el corazón del rey para que le dé todo lo que necesita para volver a Jerusalén y poder hacer lo que Dios ha puesto en su corazón, que es reedificar. Entonces vemos acá en la pregunta 5, ¿qué palabras dijo Nehemías al pueblo? Venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en vergüenza. Pero claro, siempre que Dios nos manda hacer algo, el enemigo se levanta. En este caso fueron 3 hombres que se opusieron, que lo intimidaron, y vamos a ir viendo todo lo que pasa. Ellos son Sanbalat, Tobías y Gesem,
el árabe. Pero vemos acá en la reflexión tan hermosa y tan oportuna, porque en este tiempo pasa lo mismo. Cada vez que alguien tiene un llamado de parte de Dios, tiene un ministerio marcado, tiene un desafío que Dios le ha puesto para cumplir, necesita determinación. Y de eso se trata esta reflexión. En cuanto al pasaje del capítulo 2 de Nehemías, del 17 al 20, ustedes pueden leer, pero dice: vosotros veis el mal en que estamos, en Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. O sea, ve el problema y da una solución. Ahora, esta reflexión nos lleva: ¿cuántas veces nosotros vemos el problema y nos quedamos en el problema? Y nos quejamos por el problema, pero nunca miramos a Dios como para decir: a ver, Señor, ¿qué hago con esto? O no acciono a lo que se necesita hacer para cambiar esa realidad, ¿no? Por eso, acá lo que nos da la palabra del Señor es que seamos como Nehemías. No nos quedemos en el problema, observando el problema, quejándonos por el problema, sino obedezcamos a lo que Dios pone en nuestro corazón para hacer y hagámoslo a pesar de lo que se pueda levantar. Por eso, cada vez que Dios nos llama, tenemos que determinarnos a obrar lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Por eso es nuestra oración, que Dios levante a gente como Nehemías, gente determinada, gente que a pesar de lo que pueda pasar, esté dispuesta a cumplir el propósito del Señor. Así como Nehemías veía Jerusalén destruida, sus puertas, todo quemado, todo derribado. Hoy nuestra sociedad, hermanos, está de la misma manera. Vemos problemas de toda índole, problemas morales, problemas económicos, problemas sociales, inseguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, en este tiempo, Dios necesita muchos Nehemías, para que desde el lugar que vos estás puedas reconstruir, puedas dar una palabra de ánimo, y por más que el enemigo te quiera apartar del llamado de Dios, vos estés determinado a ver, como dice acá, que tengas la mirada de Dios, que veas las cosas como Dios las ve, que estés dispuesto a esforzarte para que las cosas cambien y que, por supuesto, dejemos de ser egoístas, de pensar en nosotros mismos. Seguimos un poquito más adelante, dice: ¿qué hizo y dijo Sanbalat cuando vio que los judíos construían los muros? Acá se levantan y empiezan a tirar maldición contra los que están reconstruyendo. Y dice: se enfureció y se burló de los judíos e influenció, fíjense, siempre hay alguien que escucha al enemigo, influenció sobre sus hermanos y el ejército de Samaria para detener la obra. Y también Tobías se burló de la construcción, dijo: si una zorra se para arriba de lo que están construyendo, se cae todo. Es decir, estas personas estaban bien dispuestas a arruinar lo que Dios había determinado. Porque ellos veían que ellos estaban determinados a reconstruir. Pero ellos no eran pueblo de Dios, no eran parte del pueblo de Jerusalén, eran árabes, amonitas, de los pueblos paganos. No tenían, un corazón marcado como los judíos, por la palabra, por las promesas, por lo que Dios había hecho por ellos. Por eso el enemigo siempre manda gente que no conoce la palabra, que no conoce lo que Dios hizo por nosotros, para sacarte del propósito y del llamado que Dios te ha dado, así como pasó con ellos. Pero vemos que Nehemías toma una actitud. ¿Qué hace Nehemías frente a esto? En primer lugar, oró a Dios. Oró a Dios y juntó a los que edificaban. Esto lo puedes encontrar en Nehemías 4, estoy en el capítulo 4, versículo 9 hasta el 14, hasta el versículo 14. Puso guardas también de día y de noche. Es decir, oró, pero accionó. No se quedó solo con la oración. También dice que puso al pueblo en las partes del muro por familias con espadas, lanzas y arcos para guardar la ciudad. Y también alentó al pueblo a confiar en Dios y a pelear por sus familias. Vemos acá en el capítulo 5, dice: este capítulo trata sobre las desigualdades económicas injustas sobre el pueblo judío, es decir, los ricos,
estaban oprimiendo a los pobres hasta el punto de tomar a los hijos de estos como esclavos. Cuando Nehemías se entera, se enoja en gran manera y los amonestan que se arrepientan y rectifiquen este pecado, porque sabe Nehemías que esto no le agrada al Señor. Y en segundo lugar, el pecado de la codicia lleva a las personas a aprovecharse de los demás en momentos de aflicción. Revela la tremenda depravación de la naturaleza humana. Dios juzgará tales injusticias cometidas entre las personas. Acá vemos cómo Nehemías era un hombre de Dios y establece la justicia de Dios. Tenemos una reflexión en el capítulo 6, versículo 9, dice: porque todos ellos nos amedrantaban diciendo se debilitarán las manos de ellos en la obra y no será determinada. Ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Qué hermosa esta declaración de Nehemías, ¿no? Desde el momento en que Nehemías comenzó a reedificar los muros de Jerusalén, por la voluntad de Dios, él empezó esto, encontró falta de cooperación de los nobles, oposición de los enemigos y palabras de intimidación y burla, falsas profecías también, que la vamos a ver, y traición. Entre las cosas buenas también encontró la cooperación de mucha gente, pero cómo desalienta las palabras de burlas de los opresores, las palabras descalificadoras. Nehemías sabía dónde encontrar la fortaleza necesaria para hacer frente a la oposición que tenía que enfrentar. Mientras muchos estaban esperando que se debilitaran sus manos, él decía: Dios, fortalece tú mis manos. Es impresionante esta palabra, hermanos, y nos bendice porque el poder encontrar gente como este Nehemías nos impresiona. Cómo él se determinó. Es de los que no van para atrás. Es de los que se le dijo: haz esta tarea y hasta que no la terminen no se retirarán. Qué hermoso es ver gente con el espíritu de Nehemías. No importa lo que digan, no importa lo que pase, aunque me den palabras negativas, falsas profecías, traición, yo me fortaleceré en el Señor. Dios fortalece mis manos. La fortaleza necesaria para la ejecución exitosa de la labor que se nos ha encomendado siempre está en Dios. Dios es el que nos fortalece para poder hacer lo que Él nos ha encomendado. No se deje vencer por los pensamientos de mal del enemigo, no se venda, no se olvide quién le asignó la tarea, no deje edificar la parte del muro que le toca y en el lugar en que Dios le puso. Amén. Luego la pregunta dice: ¿en cuántos días reconstruyeron el muro? En 52 días. Un mes y medio ya habían construido el muro. Bueno, acá seguimos un poquito más adelante y dice: ¿qué le pidió el pueblo que se había juntado en la plaza a Esdras? Miren lo que pasa acá en esta parte de la historia. Estoy en Nehemías capítulo 8. El pueblo le pide a Esdras que trajera el libro de la ley, la palabra de Dios, y que se las leyera. Esdras leyó entre 4 y 5 horas la palabra de Dios. Y el pueblo estuvo atento a todo lo que Esdras leía. Antes de eso, el pueblo bendijo a Dios, alzaron sus manos, se humillaron delante de Dios y le adoraron. Postrados en tierra, se humillaron delante de la presencia de Dios. Y también vemos que el pueblo se fue contento porque habían entendido lo que Esdras les había leído, porque estaban atentos. Por eso vemos cómo todo el pueblo está en un mismo espíritu. Quieren la palabra y quieren obedecer la palabra. Entonces vemos en Nehemías capítulo 10 y 13 que hay una reforma de Nehemías. Estas reformas es lo que nosotros muchas veces le llamamos avivamiento. Siempre que el pueblo de Dios tiene hambre de Dios, necesita un mover de Dios, necesita que Dios obre de una forma especial, siempre hay una reforma donde el pueblo confiesa sus pecados, Dios perdona, restaura, pero hay una reforma. Es decir, si yo
iba por acá y me di cuenta que estaba mal, bueno, me vuelvo a Dios y voy por el camino que tengo que seguir al Señor. Esto es lo que hace Nehemías con el pueblo de Dios y hacen esta reforma. ¿Cuál era la reforma? El pueblo hizo un pacto con Dios. Fíjense en qué consistió. Luego vamos a ver bien específico lo de la reforma. El pueblo hizo un pacto con Dios. ¿En qué consistió ese pacto? Capítulo 10, versículo 30 y en adelante voy a estar leyendo, ¿no? Que cumpliría y guardarían la palabra de Dios. Que no harían parentesco con los extranjeros. Nosotros sabemos que esa palabra se vuelve a mencionar en el Nuevo Testamento cuando habla acerca del yugo desigual. Como el Señor nos enseña que no busquemos hacer alianzas, es decir, formar familias con personas que no conocen al Señor, porque es una batalla campal, ¿no? Uno tira para cada lado. Y por eso Dios les había dicho que no hagan parentesco con los extranjeros porque ellos eran paganos, ¿no? También el pacto es que guardarían el día de reposo y las fiestas, que dejarían descansar la tierra en el 7º año, Dios lo había dicho desde el principio, que darían ofrenda para la casa de Dios, que también organizaron las actividades para la casa de Dios, se comprometieron en llevar las primicias a la casa de Dios cada año y que darían los primogénitos de sus animales a los sacerdotes, que darían el diezmo. Ese es el pacto que hace entonces el pueblo con Dios. Fíjense en que el capítulo 12 dedican el muro de la ciudad de Jerusalén y lo hicieron con fiesta al Señor. Miren cómo Dios marca muchas fiestas. A Dios le gustan las fiestas. Le gusta que el pueblo de Dios se alegre por las bendiciones de Dios. Acá ellos habían terminado una obra, hicieron fiesta a Dios porque habían hecho lo que Dios les mandó hacer. Hicieron fiesta con alabanza, con cánticos e instrumentos y alegría y ofreciendo sacrificios a Dios. Y acá viene la reforma que recién les estaba explicando, que son todos estos capítulos, ¿no?, de este día. Y la reforma de Nehemías consistió en el capítulo 13, versículo 3, separaron de Israel a todos los mezclados con los extranjeros, corrigió los errores, los pecados de la familia sacerdotal, restableció el diezmo, corrigió el pecado de la profanación del día de reposo y también peleó y riñó con los que se oponían a sus reformas. En el capítulo 13 lo que vemos es una consistencia a la palabra de Dios. Cuando Nehemías llegó a Jerusalén sabía muy bien qué era lo que tenía que hacer allí. Su función no era solo reconstruir los muros de la ciudad, sino también la de darle a Israel la identidad de pueblo de Dios, de hijos de Dios. Por esta razón hizo lo que hizo, estableciendo reformas y siendo muy duro contra el pecado y la forma de vivir superficial y liviana de un pueblo que necesitaba volverse a la palabra de Dios. La tarea que Nehemías realizó hubiese sido imposible de hacer si él no tenía un claro conocimiento de lo que es la palabra de Dios. Hoy en día cada uno de los hijos de Dios, en manera especial aquellos que tienen una célula, un grupo, quieren enseñarles la palabra, tienen un deseo santo de servir al Señor Jesucristo. Por eso deben conocer la palabra de Dios. Dios no envía a predicar su palabra, debemos conocer aquello que predicamos. La palabra es Jesucristo mismo en nuestras vidas. Si no somos conscientes en la palabra, tendremos muy poco para dar. Entonces es necesario que aprendamos cada día más la palabra del Señor, que la leamos más, que la oigamos más y por supuesto que la vivamos más, porque de eso se trata. Dios va a hacer cosas gloriosas y extraordinarias con aquellos que se tomen la palabra de Él en serio para conocerla, para vivirla y para predicarla. ¿Cuántos dicen amén? Ahí podés participar en el chat. Bueno, llegamos al libro de Malaquías. Esta semana también leímos Malaquías. Malaquías profetizó alrededor de 100 años después de los primeros exiliados que habían retornado de Babilonia a su tierra natal. Aunque al principio había respondido a su restauración con celo por Dios, su consagración a Él disminuyó a medida que pasaron los años. Malaquías entró en el escenario alrededor del 430 a.C. para confrontar al pueblo con su falta de confianza en Dios,
su adoración hipócrita y su negativa a obedecer la ley de Dios. Entonces vemos acá en el capítulo 1 de Malaquías, vemos que el pueblo había menospreciado a Dios, el nombre de Dios. Dios le hace ver a su pueblo el pecado que estaban cometiendo. Los sacerdotes del pueblo le estaban ofreciendo como ofrendas animales defectuosos, que ellos sabían que a Dios no había que darle, pero ellos se lo daban igual, como diciendo, bueno, vamos a cumplir, y le daban lo peor. Pero Dios quería lo mejor. ¿Qué los llevó a actuar de esa manera? El menosprecio al nombre de Dios. Dios dice que Él es gran rey. Esto equivale a decir que Dios es rey de reyes. Quisiera que piensen estos versículos que hemos seleccionado para el día de hoy. ¿Cuántas veces nosotros también le damos a Dios cosas que no son de especial valor? Le damos lo que nos sobra. ¿Cuántas veces le damos una limosna? Una vez cada tanto una ofrenda. ¿Cuántas veces le damos como servicio lo agotado, lo que sobra, lo que se hace de pocas ganas? ¿Cuántas veces le ofrecemos solo retazos de nuestras vidas, cuando debiéramos entregársela toda? ¿Y qué decir del tiempo? No me alcanza el tiempo. ¿Le damos el mejor tiempo al Señor? ¿O no tenemos tiempo para Dios? Pero muchas veces lo tenemos para otras cosas. Para lo que realmente queremos siempre hay tiempo. Lo que el pueblo de Israel hacía es lo mismo que a veces hace la iglesia de Dios en el día de hoy. No se olvide de que Dios es gran rey. Quisiera que piense, ¿no estará usted menospreciando el nombre de Dios? Si los hijos de Dios no saben o no quieren darle a Dios el honor que se merece, ¿quién entonces lo hará? Dios y solo Dios es gran rey, es nuestro gran rey. Por eso, démosle todo lo que Él se merece. Dale tus talentos, dale tus dones, servilo con todas tus fuerzas, con toda tu alma, porque Él te va a recompensar, no solamente en esta vida, sino el día que estemos con el Señor para siempre. Él te va a dar un galardón que te va a sorprender. En eso creemos y vivimos para Él, por eso le damos lo mejor. Ahora, ¿qué le pide Dios a su pueblo? Acá estamos en Malaquías capítulo 3, versículo 7. Le pide que se volvieran a Él. Debían volverse en serles fiel y generosos y darles a Dios los diezmos y las ofrendas. Entonces, acá hay una palabra que Dios da al que no diezma y ofrenda. Dios lo llama ladrón maldito, capítulo 3, versículo 8 y 9. Ahora también hay una bendición para los que sí lo hacen. La bendición por ofrendar y diezmar es que va a haber alimento en la casa de Dios, en tu casa, en tus graneros, prosperidad, y que Él reprenderá al devorador. Sabemos que la pobreza no es de Dios. Por eso el que vence la pobreza es el Señor, y serán llamados bienaventurados. Amén. Bueno, en resumen, el capítulo 4 dice: viene el día, se refiere tanto a la primera como a la segunda venida del Señor. Nosotros esperamos la segunda venida porque ya sabemos que Jesús vino y nos dejó un ejemplo de vida, la cual tenemos que imitar. También el capítulo 4, versículo 4 dice: acordados de la ley de Moisés. Malaquías le dice al pueblo que para sobrevivir al día del Señor deben observar sus leyes. La fe en Dios siempre incluye una actitud de obediencia sincera al Señor. Bueno, entre Malaquías y el nacimiento del Señor, porque ya hemos visto todo el Antiguo Testamento, buenísimo, gloria a Dios, terminamos el Antiguo Testamento y comenzamos con el Nuevo Testamento. Por eso ustedes acá en el estudio tienen las definiciones de las sectas, las religiones que persiguieron a Jesús, ¿no? Pero estaba diciendo que entre Malaquías y el nacimiento del Señor Jesús se producen unos 420 años de silencio en cuanto a Dios, es decir, no hay profeta, no hay palabra, solo aparecen los macabeos como gente defensora de la palabra de Dios. Y luego vamos al Nuevo Testamento. Bueno, recuerden que ustedes tienen el estudio, el que no lo tiene lo puede pedir, tenemos el archivo, te lo mandamos por WhatsApp, es decir, que ni siquiera te ocupa el lugar porque es un archivo, vos lo abrís, tenés las preguntas, el capítulo para leer, dónde está la respuesta, es decir, muy sencillo para hacer.
para que puedas estudiar la palabra de Dios. Y comenzamos en el Nuevo Testamento. Acá hay una referencia de los fariseos, de los saduceos, los esenios y los celotes, que vos podés ver las diferencias de estas sectas, ¿no? Que eran los que persiguieron al Señor Jesús. Y vamos a Mateo, capítulo 1 al 4. Bueno, ¿de quién quedó embarazada María? Acá vemos una historia extraordinaria, maravillosa. María queda embarazada del Espíritu Santo. José la quiere dejar porque no entiende nada, pobre José. Pero dice la palabra en el capítulo 1 del 20 al 21 que un ángel se le aparece a José y le explica cuál era el plan de Dios. Y también les dice que les va a poner por nombre Jesús. ¿Qué significa Jesús? El Salvador. El que salvaría al mundo de sus pecados. Cuando nace Jesús se tienen que huir a Egipto porque Herodes lo quiere matar. Se enteró que los reyes venían a Jesús, que había nacido el rey de los judíos. Y Herodes se vuelve loco, él no entiende nada, él dice: yo soy el rey, vamos a matar a todos los bebés varones. Hay una gran matanza, un gran dolor en el pueblo porque mueren cientos de bebés varones, pero Jesús está en Egipto, por lo tanto a él no lo mataron. Y entonces luego se levanta Juan el Bautista. ¿Cuál era la predicación de Juan el Bautista? Juan el Bautista predicaba: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significaba? El reino de Dios es la voluntad de Dios establecida en el corazón del hombre para que éste le obedezca. Cada vez que alguien obedece incondicionalmente a Dios, allí se establece el reino de Dios. Vemos luego que Jesús se bautiza. ¿Por qué se bautiza Jesús si no tenía pecado? Porque Jesús dice: es necesario que obedezcamos la palabra de Dios. Si Dios dijo que había que bautizarse, yo, dice Jesús, me voy a bautizar. Y pasa algo maravilloso. Cuando se bautiza Jesús, desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, se reposa sobre Jesús, se escucha una voz del cielo, que es Dios el Padre hablando, diciendo: este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia. Es una manifestación de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en lo que creemos. Y sabemos que el Espíritu Santo está hoy con nosotros, el cual nos convence de pecado, el cual te habla ahí en tu corazón, en tu conciencia. El Espíritu Santo está acá, está con nosotros, hasta que seamos arrebatados con el Señor. Luego no va a haber más Espíritu Santo en la tierra cuando vengan los años difíciles de la gran tribulación, ¿no? Bueno, ¿qué más dice acá? La tentación de Jesús, capítulo 4, y con esto terminamos por hoy. Luego vamos a ver lo que sigue. Vemos que el Espíritu Santo lo lleva a Jesús al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado por el diablo. 40 días estuvo ayunando y dice la palabra que salió en el poder del Espíritu Santo. Cuando terminó el ayuno dice que se activaron los ángeles y les servían. Capítulo 4, versículo 11. Pero fíjense en esta pregunta, me parece muy importante. ¿Cómo venció Jesús al diablo en cada tentación que éste le hizo? Con la palabra de Dios. Cada vez que el diablo venía a tentarlo, Jesús le decía: escrito está, y le daba la palabra. Por eso, hoy pensemos al diablo con la palabra de Dios. Y también, por supuesto, con la oración, estar fortalecidos en la oración. Y terminamos con esta reflexión que dice la recompensa a la fidelidad del capítulo 4 de Mateo, versículo 11. El diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. El Señor había tenido que enfrentar una muy dura prueba, pero había salido en victoria. Luego de que Satanás entendió que no podía contra el Señor, debido a su determinación y consagración, dice la Biblia que le dejó y vinieron ángeles y le servían. Mire qué interesante. Satanás acababa de tentarle con comida, con darle la gloria y fama, si el Señor se sometía a él, pero el Señor decidió someterse a Dios, a su Padre. Y Dios le dio a través de los ángeles que le servían el alimento que necesitaba y la honra que solo Dios puede dar a uno que solo se humilla y rinde a Él. Qué maravilloso, ¿no? La obra de Dios. Lo que Satanás le ofreció a Jesús, su Padre, se lo dio. No hacía falta someterse a Satanás, sino a Dios. ¿Qué sucederá si nosotros aprendemos también esta lección, hermanos?
¿A quién se está sometiendo usted? De ese a quien se someta, recibirá el pago. Hay muchos que se someten a Satanás o a sus propias ideas, al materialismo, al pecado, a la tentación. Se someten a cosas que no tienen valor. No se olvide que usted recibirá la recompensa de aquel a quien se somete. Séale fiel a Dios como nuestro Señor lo hizo. Él quiere bendecirle, la bendición de Dios es la única que enriquece, dice Proverbios, y no añade tristeza con ella. Sea fiel, que tiene recompensa. Hermanos, es hermoso todo lo que vamos a aprender. Tenemos partecita de octubre, noviembre y diciembre se nos termina el año, pero enfócate en la palabra. No dejes de leer la palabra del Señor. Estamos en el Nuevo Testamento, muy fácil de comprender, pero también de poder estudiar. Hay enseñanzas hermosísimas. Vamos a orar y nos volvemos a ver por acá, por el canal, estudiando la palabra el próximo sábado. Pero mañana domingo tenemos reunión, una sola reunión, 9:30. También sabemos que muchas familias celebran, festejan el Día de la Madre, así que será de 9:30 a 11 más o menos la reunión. No te pierdas esa bendición de alabar juntos como pueblo a nuestro Padre, a nuestra Madre espiritual, que es el Espíritu Santo, nuestro Padre, y el Señor Jesucristo, que siempre es fiel, nos abraza y es nuestra familia. Oramos y le pedimos al Señor que Dios bendiga esta palabra. Padre, te doy gracias por los que se conectan. Te pido que produzcas hambre, Señor, en cada corazón por tu palabra. Y también el deseo de obedecerte, Señor. Sea lo que sea, Padre, ayúdanos a no negociar con este mundo, porque sabemos que este mundo está perdido, pero tú eres nuestro Dios eterno. Tú estás preparando una morada para cada uno de tus hijos. Por eso te pido que los ayudes, los alientes, Padre, para que te sigan fielmente y para que se sometan a tu señorío cada día. Señor, en el nombre de Jesús te doy gracias por poder compartir tu palabra, porque sabemos que tu palabra nos edifica, nos fortalece, nos guía, nos levanta, nos liberta. Señor, manifiesta tu poder a través de ella y te doy gracias porque tú estás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén y amén. Amén. Nos vemos el próximo sábado por acá, por el canal. Que Dios te bendiga mucho y la bendición de Dios esté ahí sobre tu casa, sobre tu familia, y veas la mano de Dios en cada momento de tu vida. Dios te bendiga. Chau, chau.